Hola, buena noche. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Cari, buena noche. A ver, no las escucho bien. Cari, buenas noches, ¿sí me escuchas? Hola. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo No, estás? Hola, Jenny. Te escuchamos entrecortado, Jenny. ¿Algún problema con tu micrófono? hola, buenas noches. Ya, Ahora sí, ya te creo que escuchamos ya. mejor. Sí, gracias. Vamos a esperar a que se incorporen sus compañeritas, a ver si no tardan. Un minutito vamos a darles. ¿Cómo has estado, Cari? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? También batallando con la computadora el día de hoy, pero aquí andamos. Eso quiere decir que el destino no quiere que nos dé clases. Sí, ¿verdad? De hecho, estoy sufriendo desde hace rato con esto, pero si no por el celular. Es que se, se le ocurrió actualizarse hace un momento y es un caos. Mm. Sí, 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 Y con eso sí es un caos. sí. Vamos a ver a quién más tengo por aquí. Ya está Lupita. ¿Y qué tal su Pero pueblo? tiene una duda. ¿Mandé? Le digo que tengo una duda. Sí, dime Lupita. Lupita Cari, perdón. Hola, buenas tardes. Hola Lupita, buenas tardes. No te escuchamos, Cari. Cari, tuvimos problemas con... Ah, bueno, se quedó sin audio. Hola Jenny, ¿cómo ha estado usted, Jenny? A ver, cuéntenos en lo que Cari recupera el audio. Bien, profe, he Sí, estado bien, ya en el cierre del ciclo. sí, ¿verdad? Pesado también. ¿Y usted cómo ha estado? Igual bien en el cierre. Bien, ya listos para otro ciclo y a ver si el otro ya estamos en las aulas. Según esto, pues sí, ¿verdad? Ojalá. Ya nos veamos. Ya Sí, hace ojalá y falta. ya. Sí, ¿verdad? Ya hace falta. Lupita, ¿qué dice Tasquillo, Lupita? ¿Llueve o no llueve? Solo ayer ¿Ah, llovió sí? poquito, Ah, ok. sí, Bueno, ha estado lloviendo. pero sí Cari, ahora hace sí. mucha calor. Ah, muy bien. Sí, en todos lados, está haciendo bastante calor. Pero bueno, ¿qué le hacemos? A donde nos vayamos está peor. De hecho, allá por su pueblo de Lupita está peor, creo. Para el de Sí. Jenny también. Pues mejor acá donde estamos nos quedamos. Cari ya recuperó audio. Ahora sí, ¿qué es lo que me comentaba hace un momento? Porque no supe. A ver, Cari. ¿Sí me escucha, profe? Ahora sí, ya te escuchamos. Le digo que una pregunta, que tenemos que seguir usando el uniforme. A ver, otra vez. Nada más entendí lo de uniforme. No sé, no te muevas para que no se corte tu, 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 tu audio. A ver, otra vez, repíteme, por favor, Cari. Ahora sí. O escríbemelo. ¿Sí me escucha? A ver, ahí te escuchamos bien. A ver, dime. Mm, Ya te perdimos, Cari. Si nos los escribes por el chat, Cari, mejor, por favor. Creo que va a ser mejor. Ya salió.
No sé si la tenemos aquí, pero... Ah, sí, ya se fue. Bien, chicas, entonces en lo que se incorpora otra vez Cari, se incorpora aquí ya tengo a Cari otra vez, en lo que se incorpora Angie, a Aranza, que ahora nos ha presentado, pero bueno, vamos a continuar viendo a estos políticos. Bien, acá por donde estoy, empieza a llover fuerte, así que van a escuchar algo de truenos o ruidos. Una disculpa, pero es la lluvia, ¿sale? Espero que no se vaya el internet, que con eso ya será más que suficiente. Pero bueno, como les comentaba, vamos a seguir viendo a estos personajes. Estábamos hablando, pues, ya de algunos importantes que nos dejaron, o fueron sobre todo la base de la reforma o de la gran reforma pues, después de la independencia. Ya hablábamos, pues, de Rebsamen, de Carlos Carrillo, ya hablábamos antes de Gabino Barreda, de todos estos personajes, sobre todo, pues hablando de Rebsamen Carrillo y los que vamos a ver el día de hoy, pues ya son personajes que tienen más que ver con la educación o con las reformas educativas que se dieron en lo que fue ya propiamente el porfiriato. Gabino Barreda, Baranda, Valentín Gómez Farías, todos ellos fueron, recuerden, en esta etapa que fue la llamada reforma en la época de Benito Juárez y todavía como vimos también en los primeros gobiernos de la República. A partir de Rebsamen, empiezan estos autores que le dan forma a la educación, pero ya propiamente en el gobierno de Porfirio Díaz. Muchas veces en la historia el gobierno de Porfirio Díaz se ha tomado como uno de los peores, ¿no? de la historia, si ustedes recuerdan todas las características. Jenny, ¿qué nos puede platicar del porfiriato? A ver, porque pues estamos retomando esta parte de lo que es el porfiriato, pero ¿qué pasó en el porfiriato? ¿Cuántos años duró? Bueno, ahí a grandes rasgos es de que pues Porfirio Díaz nada más quería poder para él y un tipo de clase de sociedad, por así decirlo, es nada más solamente quería el poder, perdón, pero una No se disculpa, preocupe, Fibulax también solamente quiere quería el opinar. poder para unos cuantos. Ok, y bueno, sí, como usted dice, a él lo tachan de malo, pero realmente sí tuvo bastante aportación al país. Por ejemplo, económicamente empezó el desarrollo de lo que era las vías férreas, y con eso trajo trabajo al país. Sí lo tachan de malo porque sí era prácticamente pues un conservador, ¿no? Él quería nada más el poder para unos cuantos, pero yo ahorita la verdad también ya leyendo todo esto, porque pues a nosotros, la verdad así en los libros de historia nos da nada más lo básico, realmente no sustentan el porqué, pero ya conociendo todos ellos, bueno, al menos yo me di cuenta que realmente pues Benito Juárez simplemente fue, pues por así decirlo, nada más como, bueno, yo siento, no sé, como que la figura pública, ¿no? Porque realmente los que empezaron a sustentar todo esto fueron todos estos personajes que nos están hablando. Te das cuenta que pues para mí nada más él fue como que alguien que el pueblo nada más, para él nada más fue solamente Benito Juárez y no existió nadie más. Y lo mismo siento que pasaba con lo de Porfirio Díaz. Sí, de hecho, Sí, me recuerden que escucho. Benito Juárez también estuvo bastantes años en el poder. De hecho, también fue ay, ¿cómo se le fue? Pues fue un tiempo en el que fueron bastantes años y precisamente Díaz estaba en contra de que Benito Juárez siguiera y siguiera, tampoco se quería ir de la silla presidencial, o sea, él quería seguir, ¿no? Entonces, Díaz se rebela y obviamente llega al poder por esta situación, que después pues hizo lo mismo, ¿no? No las aplicó como si hubiera vivido, ¿verdad? Más bien, se las aplicó al pueblo mexicano de aquel entonces por 31 años. Como bien dice Jenny, en este periodo en el que en lo básico que nos dicen de la historia, pues se tacha a Porfirio Díaz como
el peor presidente. Bueno, creo que tenemos a otro, ¿no? Que es por ahí Salinas de Gortari, ¿no? Creo que ya también le está ganando, pero bueno, entre ellos ahí se la llevan. Pero bueno, Porfirio Díaz, por todo lo que pasó durante este periodo del porfiriato, pues se considera que dio muchos beneficios a unos y dejó al gran pueblo, a la mayor parte del pueblo en la pobreza. Si hay mucho desierto, por ahí les recomiendo que lean La Revolucioncita Mexicana de Ríos. Es un libro que es tipo caricatura, para que entiendan un poco también, porque efectivamente también tuvo un parte de culpa. Sí, La Revolucioncita Mexicana de Ríos. Les va a gustar, estoy seguro. En este Al periodo final, profe, no, ¿Mandé? perdón, al final no las escribe, es que no entendí muy bien. Ok, está Por bien, al final favor. les Es escribo el libro. revolución, Bueno. pero en diminutivo. ¿Mandé? Así Es es en revolución, pero en diminutivo, La diminutivo. Revolucioncita Mexicana. Es que no tengo aquí mi libro al alcance, pero pues Ajá. sí, donde efectivamente le vuelve a dar otra vez poder al clero. Digamos que el país lo fraccionó en unas cuantas familias que eran las que tenían acceso a todo. Pero aparte de todo esto, pues también hizo grandes obras por el país porque hubo un gran desarrollo económico en ese periodo. Y en la educación, la verdad, avanzó demasiado durante el periodo del porfiriato, gracias a los personajes, a los secretarios que él puso, como lo son por ahí, vamos a ver ahorita al maestro Goyito, ¿verdad? Joaquín Baranda, Justo Sierra, nos falta por ahí Vasconcelos, otro importante personaje del periodo del porfiriato, quienes hicieron una gran obra educativa. Por ahí vamos a ver cómo se empiezan a instaurar. No sé si leyeron el libro, eh, donde nos habla precisamente con Justo Sierra, donde se manda a estas maestras Isaura Zapata y su hermana Rosaura Zapata también, y a Estefanía Castañeda a estudiar con Froebel, las mandan a empaparse de todo para venir y hacer acá los preescolares, ¿sí? Por ahí vemos a muchos preescolares con estos nombres y no sabemos ni por qué estas maestras tienen, o por qué estos preescolares tienen el nombre de estas maestras, ¿verdad? Ahorita las vamos a descubrir un poquito. Bien, entonces vamos a hablar dentro del periodo del porfiriato ahora de estos tres. Cabe destacar que aunque hablemos de ellos, Rebsamen y Carrillo también estuvieron trabajando con Gregorio Torres Quintero, con Joaquín Baranda y Justo Sierra. De hecho, gran parte de la obra de Justo Sierra estaba también trabajada por Rebsamen, pero pues él falleció antes de que esto se pudiera instaurar. Pero bueno, vamos a ver cómo se van siguiendo. Como ellos sí le dan, a diferencia de lo que hoy nuestros políticos en la educación le hacen, ¿verdad? Y no solamente en la educación, sino en todos los ámbitos, ellos sí le daban un seguimiento precisamente para que hubiera una continuidad y se lograran los objetivos, ¿sí? Iban modificando tal vez lo que no funcionaba y mejoraban, pero no cortaban, no dejaban ahí lo que uno dejó y lo dejaban ahí nada más, no, le daban una continuidad. Tenían comunicación y aunque salieran de la Secretaría de Instrucción, seguían en colaboración para darle continuidad precisamente a esas reformas educativas. Y por eso es que durante este periodo, hasta el periodo después de la Revolución, pues el sistema educativo mexicano fue muy importante. Bien, vamos a escuchar a Lupita, que nos va a hablar de Maestro Goyito, por ahí lo encontraron, al profesor Gregorio Torres Quintero, también vamos a ver a Baranda y a Justo Sierra, ¿sale? Ya. Ok, Lupita, te escuchamos. Bueno, el primero es de Gregorio Torres Quintero, que él nació el 25 de mayo de 1866 en Colima y murió en 1934 en Ciudad de México. Fue un profesor, pedagogo, cuentista e innovador en sistemas de enseñanza mexicana. Él estudió en la Escuela Normal para Maestros y fue discípulo de... ¿Cuál fue el que hablamos la semana pasada? De Rebsamen. Sí. Bueno, y sus aportaciones que hizo en la educación fue que plantea la ley de instrucción pública, de lo que ya se, digamos, fue como que retomando todo lo que ya había tomado Rebsamen, y fue la instrucción pública de educación laica, gratuita y obligatoria.
fue impulsor y precursor de la educación primaria en México y sus ideas básicas. Y también, bueno, por lo que se caracterizó más fue porque creó un método onomatopéyico para la enseñanza y la lectoescritura. Ahí era de que todo era como que natural. Y renovó la pedagogía de México al traer nuevas ideas extranjeras. Y aquí colaboró con Justo Sierra y el que había dicho hace rato, Repsamen. Vasconcelos, algo así. Y bueno, ellos tomaron mucho en cuenta lo que fue lo de los métodos de Montessori. Y algunas de sus obras fue La Patria Mexicana por las escuelas norteamericanas, Método onomatopéyico de gramática y lectura, y también colaboró en algunas revistas especializadas en el campo de la educación. Entre ellas las que más como que se destacaron fue la educación moderna, la educación contemporánea y la enseñanza primaria y educación. ¿Algo más sobre Gregorio Torres Quintero? O el maestro Goyito, como lo conocían. Pues que adquirió los métodos modernos, ahora sí que estaban en su momento, y los fue retomando para que así tuvieran una mejor educación los niños, digamos, que estudiaban más en las primarias. Esto se basaba más como en primarias. Sí. Y también aprovechó la tecnología, creo que ya ahí empezaba, bueno, era cuando empezaba a salir lo de la tecnología, y fue que ahora sí que la fueron aprovechando. Pero el que más la retomó pues fue Justo Sierra. Pero ya, bueno, creo que ese ahorita. Okay. Y Continuamos. el segundo fue Joaquín Baranda y Quijano. Él nació el 7 de mayo de 1840 en Mérida, Yucatán, y murió el 21 de mayo en 1909 en Ciudad de México. Fue un político, escritor, historiador y maestro mexicano. Fue creador de la Procuraduría General de la República y la Normal de Profesores. Y también fue secretario de Justicia e Instrucción Pública en el gobierno de Porfirio Díaz. Él estableció también 4 escuelas normales, fueron las que más como que se destacaron, y de ahí fue creciendo y mejorando el sistema educativo en México. Sus aportaciones fueron que fue funcionario que mayor tiempo ha sido responsable de la educación del pueblo mexicano, y una de sus, algo así eran como leyes, creo me parece, era de unir las diversas entidades y adoptar un programa general que ayudara a la alfabetización de la mayoría de la población. Fundó museos y bibliotecas y reorganizó facultades de Derecho, Medicina, Ciencias. Ahí fue como que retomando todas las asignaturas, porque también decía que algo de veterinaria y todo eso. Y de él sí casi no encontré mucho. Bueno, y sus obras una de las más destacadas fueron Los derechos diferenciales, Cuestión de Belice, Discurso y obras diversas y Discursos patrióticos. Bueno, y por último fue Justo Sierra Méndez, en 1848 a 1912. Él nació el 26 de enero, es de Campeche, y murió en septiembre de 1912 en Madrid. Fue un escritor, historiador, periodista, poético, político y filósofo mexicano, discípulo de Ignacio Altamirano. Fue promotor de la fundación de la Universidad Autónoma de México. Fue llamado el Maestro de América por su
ahora sí que por todas las aportaciones y por todo lo que hizo en la educación cuando estuvo en la cabecera, se podría decir. Y algunas de las aportaciones fue transformar la escuela primaria de instructiva en esencialmente educativa con la participación del Estado. Él fue el último positivista, algo así como que del porfiriato. Y quería cambiar, digamos, la educación, lo instructivo por lo elemental. Y organizó los estudios superiores, implantó el uso del libro de texto basado con la ideología del contenido científico en la educación. Aquí es el que quiso retomar como que más los métodos científicos y también con un sistema filosófico con Spencer. Fue que creó el método científico experimental. El impulso a las escuelas de adultos y reformó a 7 años la educación, pero la dividió en educación elemental, donde le enseñaban lo que era la educación moral, que ahí en esa abarcaba lo que eran lo de los sentimientos, los pensamientos y las acciones, algo así que tenían los niños o que debían de tener. La educación física para hacer los deportes y movilidad de todo el cuerpo, y además también ahí se decía lo de los hábitos de higiene. Y la cultura intelectual, pues era para conocer todas las diversas culturas que había en México y también para conocer sobre la lengua. Y la educación estética. Bueno, y encontré otra parte donde dice que según Guadarrama, a Justo Sierra se le estima como el líder final del positivismo mexicano. Sí. ¿Algo más, Lupita? Una de sus obras principales fue La Revolución Política de México y Juárez y su obra y su tiempo. Y escribió varios libros de historia para la educación primaria, que él, digamos, era en lo que más se pasaba, y realizó un método educativo para enseñar y pensar y no para memorizar. Bien. Y también creó una fundación o más bien para que les dieran educación a los niños con discapacidades, algo así, también encontré. Luego también creó eso de los kinder. Él fue el que creó, digamos, lo del kinder. Y la educación, que la educación primaria fuera laica, era encargado de que se hiciera eso, de que la escuela ahora sí que todos los niños asistieran y que les dieran la educación ahora sí que digamos a todo el pueblo. Y se preocupó por el bienestar infantil, perdón. Muy bien. ¿Algo más, Lupita? Que también creó becas, algo así, pero se las daba a los niños que tenían como que mayor puntaje en la escuela. Así es. Creemos que ya. Bien. Como ven, desde aquí vamos a empezar a ver muchas propuestas que figuran en la política educativa mexicana, precisamente la creación de escuelas para adultos, los preescolares, las becas, los desayunos escolares, vienen desde estos señores que empezaron a preocuparse por esta parte. Es más, lo del inglés ni siquiera es algo nuevo, es obra educativa de estos personajes que se preocuparon por impartir una segunda lengua, que no eran pues las lenguas maternas o las que se les conocía hasta ese entonces como dialectos, sino incluso el inglés. Si por ahí leyeron, empiezan a marcar, darles inglés precisamente a los niños. Entonces, hoy los políticos se roban las ideas de estos grandes personajes, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito más de ellas. ¿Alguien tiene una duda acerca de Gregorio Torres Quintero sobre Justo Sierra? ¿Alguna duda que tengan sobre Justo Sierra Méndez, sobre
Joaquín Baranda y Quijano, porque será su nombre real, o sobre Gregorio Torres Quintero. ¿Alguien, alguna duda? ¿No? Bueno, ¿Sí me escucha, profe? ahora sí te escuchamos. Yo tengo una duda, pero es algo respecto a lo que decía el libro. Sí, Hablaba de la instrucción primaria elemental, que eran 4 años, ajá. y 2 de la educación superior. Entonces, ahí no entiendo cómo estaba. De primero a cuarto era elemental y ya de quinto y sexto era superior. Era superior, la secundaria prácticamente. Bueno, no la secundaria, pero era como que antes a la secundaria y la consideraban superior por ser los 2 grados con mayor nivel, mayor avance, ¿sí? Digámoslo así, como así estaba pensado esta educación. Recuerden que va reformándose hasta lo que actualmente conocemos, pero anteriormente pues no estaban en estos niveles que hoy tenemos, sino llamaban así. Por eso todavía hasta hace como unos que, pues sí, les tocaron sobre todo a nuestros abuelos, yo creo que los que tienen 80, 70 años, a varios de sus abuelos donde les tocó, y si ustedes oyen platicar, les van a decir que solo estudiaban hasta cuarto porque era lo que había en sus comunidades. La primaria solo llegaba como que hasta cuarto grado, y si querían hacer quinto y sexto tenían que irse a otra escuela que tuviera esos grados. No sé si les ha tocado escuchar por ahí o a sus tíos mayores, bueno, ya ahorita a estas alturas, pues personas mayores de 70 años, que les tocaba esta parte, no sé si alguien le tocó, creo que Cari nos había comentado esa parte, ¿no? Con tu Sí, bisabuelo. era lo que le iba a decir. Ajá, sí, donde efectivamente no había todos los grados en la primaria, solamente los elementales que eran de primero a cuarto, y por eso la mayoría de nuestros abuelos, bisabuelos estudiaban como que primero, segundo, tercero, y ya si se alcanzaban el cuarto, hacían el cuarto, y si no, y si querían terminar, tenían que irse a buscar quinto y sexto aparte, porque no los había ahí, porque eran los niveles superiores de la educación elemental. Sí, ahora sí como que nos explicamos un poquito. Sí, profe, gracias. Ok, bien. Vamos a retomar otra vez estos señores. Aquí ya nada más para, bueno, complementar lo que nos dijo Lupita. Yo también les hice un material para que no, hay muchos datos que ya vimos con Lupita, que ya nada más vamos a retomar algo. El maestro Goyito, como era conocido o como fue conocido en su tiempo y por el cual se le reconoce en la actualidad, fue un personaje muy importante, sobre todo para la educación primaria, ya nos decía Lupita. Él, aunque ya veíamos con Repsamen, bueno, Repsamen se preocupó, Carrillo se preocuparon más por las normales, sí, Valentín Gómez Farías, acuérdense que sí se preocupaba por la educación primaria, porque hubiera instrucción primaria. Bueno, Gregorio Torres Quintero, el maestro Goyito, se preocupó porque empezaran a gestarse más instituciones o que empezara a hacerse más grande el sistema en cuanto a educación elemental, la educación básica, la educación primaria. Lo que él tenía y tuvo fue que retomó todas aquellas corrientes pedagógicas del momento, ¿sí? Y empezó a plasmar en su metodología de enseñar y en la manera en que se debería enseñar a los niños de aquel entonces, respetando precisamente la naturaleza del niño. Recuerden que toda esta parte de naturaleza, de respetar la naturaleza del niño, viene de autores como, pues también por ahí Pestalozzi, otra vez Froebel, todos estos autores de aquella época, ¿no? Donde empiezan a mezclar parte de la psicología con la pedagogía. Yo creo que aquí, en esta frase que él, por ahí está en el libro precisamente, resumimos pues cómo él tomó estas teorías pedagógicas para implementarlas aquí en México. Lupita, ¿nos puedes leer la frase que dice aquí? Sí, dice, cada edad tiene sus rasgos característicos y es indispensable conocerlos y respetarlos, como en biología se respeta a la oruga, al capullo y a la mariposa. ¿Qué crees que quiere decir Quintero con esta frase? Pues que aquí ahora sí que, por ejemplo, pues vayamos como que respetando sus etapas que va teniendo el niño Así es, y cómo se va desenvolviendo y todo. así es. Él traslada esta ideología de estos otros autores y la plasma en esto, precisamente en respetar
el cómo los niños van aprendiendo en sus diferentes etapas. Ya hemos hablado en muchas ocasiones en otras asignaturas, donde pues hay que respetar las diferencias individuales, la manera en que aprenden, la evolución que van teniendo para adquirir los conocimientos. Entonces, él a esto se refiere, a ir respetando precisamente las características de nuestros alumnos, ¿sí? Esto ya nos los dijo por aquí Lupita, algunas partes, pues fue, como vieron, fue hijo de un zapatero, sin embargo, pues bueno, estudió, él hizo mucho por la educación, porque obviamente todos estos personajes que hemos estado viendo, si ustedes se dan cuenta, tienen que ver con la educación, no como los actuales que, bueno, excepto la de ahorita, ¿verdad? Que sí es maestra, pero si hacemos un balance hacia atrás de muchos de nuestros secretarios de educación, pues no tiene nada que ver con la educación, llegan al ramo sin saber de qué se trata, ¿no? En este caso y todos los que hemos visto tienen una relación directa con los problemas educativos y por eso, pues las estrategias y las políticas para poder mejorar a la educación. Entonces, aunque fue colimense, pues bueno, estudió en la Escuela Nacional de Maestros y empezó pues como docente y funcionario. Muy reconocido. Este es uno de los personajes también muy importantes porque dentro de su trabajo que tuvo en la Dirección de Instrucción Primaria, y porque él no fue secretario, pero fue director de esta parte, él de su dinero aportaba, ¿no? Se dice que era un maestro de lo más sencillo que había, no ostentaba nada, vivía muy modestamente y que mucho de su salario que él percibía pues era para darlo a la causa educativa del país, ¿sí? Que muchos le decían que cómo era posible que una figura tan importante como él pues anduviera así, pero él decía que lo más importante era el desarrollo de su país, que hoy lo deberían de aplicar muchos políticos, ¿verdad? Pero bueno, al contrario, nos quitan todo. Bien, entonces, pues vean todo el trabajo que él hizo, precisamente trabajando en la dirección de instrucción primaria, también estuvo en la sección de instrucción primaria y normal, ¿sí? Estuvo para la sección de instrucción pública y bellas artes, donde estuvo varios años. Y pues bueno, aparte de estar muy envuelto en lo que es la educación primaria, pues también dio clases o cátedra en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? Y en la Normal de Maestros y consejero de la Secretaría de Educación. O sea que siempre estuvo metido en lo que eran pues el ámbito educativo. Ajá. Em, en 1916, pues vamos a ver que lo mandan a Yucatán, ¿sí? Para que allá se encargara del Departamento de Educación Pública. Pero desde aquí es donde él también empieza, desde Yucatán, a gran parte de su obra y a extender su obra. Otra cosa muy importante es que se va a Estados Unidos precisamente a estudiar todas las nuevas teorías educativas que existían hasta el momento para poderlas poner en marcha en nuestro país. Entonces, no eran personajes que nada más se les ocurría la idea y ya no, sino que iban y se empapaban. Lo hemos visto con todos los demás, siempre analizando además autores, siempre estudiándolos para poder trasladar y aterrizar los ideales y adaptarlos pues a lo que era la realidad educativa que tenían en ese entonces. Em, Estamos hablando, pues, principios del siglo XX, ¿sí? Como ustedes pueden ver, todo esto, ¿sí? Pues es más reconocido, obviamente, por lo que es el desarrollo de la educación primaria, eso sin duda, pero también por su famoso método onomatopéyico, que el cual de alguna manera sigue vigente, con otros nombres, por ahí lo tenemos como método Mijares, o nada más método fonético onomatopéyico, ¿sí? Donde para enseñar a leer se enseñaba mediante los sonidos naturales para poder formar o conocer las letras y a partir de conocer las letras formar sílabas y a partir de ahí palabras. Muchos de nosotros empezamos por este método. A lo mejor Jenny le ha tocado enseñar por este método, ¿verdad? El método fonético onomatopéyico. ¿Sí saben cuál es este método? Más o menos entendemos de qué se trata el método fonético onomatopéyico. Onomatopeya son los sonidos. Cari, ¿usted sabe a qué se refiere este método? Pues es enseñar el sonido de las letras, más que nada. Bueno,
creo, si no estoy mal. Por ejemplo, cómo suena la A, cómo suena la M y la A, cómo suena la M y la E y así. Ok. Sí, aquí vamos a empezar por el sonido. En lugar de primero decirle esta es la M, bueno, sí le digo que este es su nombre, se llama M, pero yo empiezo por el sonido. ¿Cómo suena la M? Pues suena ¿no? ¿Cómo suena la Z? Como es, y hay que irles diferenciando, ¿no? Entonces empezaba precisamente, y muchos todavía siguen aprendiendo por este método, donde se basan por los sonidos para conocer las letras, para formar sílabas, como dijo Cari ahora, cómo suenan la m y la, pues, ma, ¿no? Y así nos vamos, entonces así conocían pues las palabras, era el método que él propuso. Entonces, bueno, aparte de irse a Estados Unidos, también viajó por Europa, Asia, donde pudo conocer, empaparse de las corrientes y de los autores que llegaban en ese momento, ¿sí? Él creó una muy importante ley que fue la Ley de Instrucción Pública, ¿sí? Donde él, de alguna manera, en un discurso que da presentando esta ley, criticaba o estaba, no en contra, ¿sí? Pero no estaba muy de acuerdo en que el libro de texto fuera un sustituto del maestro. O sea, el libro de texto, él decía que sí, debería de ser un apoyo, ¿sí? Que el libro de texto tendría que estar. Desde aquí estamos hablando y vamos a investigar por ahí. No recuerdo con quién fue, sí, con Repsamen, que se empiezan a dar los libros de texto gratuito. O sea, los libros de texto gratuito también ya tienen bastante, ¿eh? Y son obra de estos personajes, no crean que, ya bueno, ya los vimos que antes se cobraba, ¿no? También un poquito por ellos, pero pues eran los que tenían, los que no, pues no. Él consideraba que la figura del maestro era muy importante y que no iba a poder ser sustituida por un libro de texto. Entonces, como que él criticaba esa parte, como que decía que no podía quitársele gran peso al maestro por dejárselo todo al libro de texto, ¿sí? Entonces siempre creyó que el maestro iba a ser importante para esto. También, como crítico de la educación de ese entonces, estaba en contra de que la historia se enseñara de una manera tan filosófica y dice solo se redujera a concentrar datos, fechas y a memorizar y de hecho creo que sigue a la fecha, ¿no? Yo creo que si nos siguiera viendo cómo nos dan la historia, como lo estamos haciendo ahorita, pues otra vez se vuelve a morir del coraje. Porque él decía que la historia no debería de ser algo así, sino que la historia debería de contarse de manera narrativa, algo que fuera atractivo para los alumnos, algo que realmente les llamara la atención, ¿no? Muchos de nosotros aprendimos historia, pero porque casi nos obligaron a aprendernos un dato, una fecha, ¿no? Sin comentarnos qué todo pasaba. Y como decía Jenny al principio, en lo básico, porque muchas veces no se investiga realmente qué ha pasado en la historia. La historia, ahorita vamos a ver que va a entrar en una parte de lo que es los otros conceptos epistémicos que hemos estado viendo, ¿no? Donde todo es relativo y podría entrar como parte de ese relativismo. Entonces vean toda la obra que pues hace eh, Torres Quintero, el maestro Goyito, y pues bueno, se aplicó lo que decía Montessori, ¿sí? Y donde el niño tenía que ser autoeducativo. Acuérdense que Montessori decía que el niño debía de tener casi un aprendizaje autónomo, ¿sí? A partir de brindarle todos los materiales y el docente solo tendría que ser un apoyo, pero no sin restarles importancia. Entonces vean lo que él decía, tenía que haber ambientes estimulantes para que el niño pudiera acercarse mejor al conocimiento. Estamos hablando de que todo esto es parte de la educación básica, ¿eh? No lo aplicó en educación secundaria, en lo demás, sino que él estuvo precisamente en el desarrollo de la educación primaria, ¿sí? Déjenme ver por aquí. Por ahí yo les dejé, bueno, ya se me va a acabar esta parte, chicas. Les cierro tantito y nos vemos en medio minuto, por favor. Tantito.